La bruja y el hechicero capítulo 17. Una cena entre monstruos. Habla normal. Pensamiento. Magia silenciosa. Magia anormal. Cambio de ubicación. Hora o punto de vista. Así que sí, aquí estoy de nuevo. No voy a mentir. Bastante decepcionado conmigo mismo. Esto me tomó mucho tiempo para escribir. El retraso se debió principalmente a la redacción de mi tesis y al verano en general. Si no lo sabías, odio el verano solo por el calor. Me toma como 3 veces más esfuerzo hacer cualquier cosa. Bueno, realmente no hay nada más que decir aquí, así que disfruten el capítulo. PD, echa un vistazo a mi canal de Discordia, Fanfiction de Zero Sama, en el servidor de Discordia de Fanfiction. Envíame un mensaje privado para obtener el código de invitación. Beta Reader, Don Orbit, ve a ver sus increíbles obras. Silver Salot. Me pregunto qué nos espera en este capítulo. Difícil de creer que ya haya pasado otro mes. Capítulo 16. Una cena entre monstruos. Hirgnibrune Falor del Nix, el recién coronado emperador del Imperio Barut, se sentó en su trono con una expresión aburrida en su rostro. La reunión de hoy fue bastante lenta. Incluso más de lo que inicialmente anticipó. La nobleza utilizó todas sus fuerzas para oponerse a las nuevas leyes sobre la esclavitud que quería incorporar en el imperio. La esclavitud era una práctica común en el imperio, pero las leyes al respecto eran bastante vagas y estaban llenas de agujeros para explotar y salirse con la suya haciendo cosas ilegales. Esa falta de orden es la razón por la que el emperador quería reorganizar por completo la esclavitud y, si era posible, eliminar la esclavitud humana de la ecuación. Después de todo, la esclavitud humana, aunque todavía era legal, estaba muy mal vista por otros países, como el Reino Santo de Roble y la teocracia Slane, y aunque no tenía miedo de lo primero, lo segundo podría causar un daño severo a su imagen pública y posiblemente causar disturbios internos. Esos idiotas desperdicios de espacio son incapaces de ver el panorama general. ¿A quién le importa si pierden algunos negocios o poder de trabajo si, al final, toda la nación se beneficiará de mi decisión? Preguntó retóricamente. ¿Su Majestad se encuentra mal? La voz de una de sus criadas lo sacó de su desvarío mental. Él sacudió ligeramente la cabeza antes de dirigirse a ella. No, estoy bien. Este fue solo un día largo, dijo, mostrándole a la sirvienta una de sus clásicas sonrisas y haciendo que su rostro se sonrojara. Tener una buena apariencia natural tiene sus ventajas y se aseguró de explotarlas tanto como fuera posible. Desde que se convirtió en emperador, siempre encontró a las doncellas mucho más apreciables y útiles que las niñas nobles. En primer lugar, y lo más importante, si tomaba a una chica noble en su cama, se esperaba que se casara con ella y, si no lo hacía, probablemente solo se convertiría en un enemigo de su familia. Por otro lado, si traía a una criada a su cama, dicha criada probablemente lo colmaría de agradecimiento durante las siguientes semanas. Eso es, por supuesto, si tuviera la habilidad de seducirla y no simplemente usar su posición en su contra. Si lo hizo, no había forma de saber cuándo su sopa podría estar envenenada. También encontró que las chicas nobles eran increíblemente idiotas en su mayor parte. Carecían de la mitad del cerebro que necesitaban para su posición social y la mayoría poseía un ego comparable al de un dragón. La diferencia era que el dragón probablemente se ganó su ego y no simplemente lo reclamó sobre la base de su nombre. Las criadas, por otro lado, eran plebeyas y, por lo tanto, se esperaba que no tuvieran educación, y, si bien esto era cierto en su mayor parte, muchos de ellos tenían una mente aguda entrenada por sus duras vidas. Ese factor fue exactamente lo que lo unió a él y a su primer amante favorito. Catherine era su nombre, una sirvienta rubia e ingeniosa de 16 años que encontró el camino a su cama hace no más de 7 meses. Primero despertó su interés cuando señaló una discrepancia en el número del saldo que estaba analizando en ese momento. Claro, en realidad no estaba prestando atención al artículo en ese momento, pero aún así, la discrepancia estaba tan bien oculta que habría sido difícil de encontrar incluso para economistas experimentados. Su fascinación por ella solo creció con el tiempo y después de llevar su relación a la cama, juró hacer todo lo posible y convertirla en la nueva ministra de Economía una vez que consolidara su poder y purgara a esos tontos. Su Alteza Imperial, sus invitados han llegado, le anunció uno de sus guardias personales, sacándolo de esos recuerdos felices y sumergiéndolo en la dura realidad presente. Enderezó su postura en su trono. Las primeras impresiones fueron importantes, y su cortedad no ayudó en ese asunto. Cierto, estaba creciendo, y en un par de años ya no debería ser un problema. Pero por ahora, debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los demás lo vean como un niño puesto en un trono. Dejando esos pensamientos a un lado, el joven emperador se concentró en el asunto en cuestión. Había esperado mucho tiempo para que sucediera esta reunión. Si el hombre con el que se encontrará demuestra ser tan bueno como sugieren sus acciones, una sociedad con él podría ser un trampolín importante para el futuro del imperio.
Cuando se abrió la puerta de la sala del trono imperial, el locutor presentó de inmediato a los recién llegados. Presentamos al ilustre y más talentoso lanzador de magia Satoru del reino de Reestice, junto a sus compañeros. Anunció con una poderosa voz que resonó en toda la sala del trono. Inmediatamente, los ojos de Hirnir comenzaron a escanear el grupo de personas que avanzaban hacia él. El hombre de cabello azul a la izquierda parecía coincidir con la descripción de Breinunglaus, al menos en apariencia. Vestía un sencillo pero elegante vestido azul. El hombre a su lado era un poco más alto y musculoso, vestía un elegante atuendo marrón. Hirnir enfocó su mirada en él por unos momentos. Este era el hombre que se rumoreaba que era Gafef Stronov, pero al no haberlo conocido antes, le resultaba difícil de confirmar su identidad. Luego, su mirada continuó hacia el hombre en el centro del grupo. Era el más alto entre ellos y todo su cuerpo estaba cubierto por un impresionante vestido morado oscuro, mientras que su rostro estaba oculto por una máscara negra con zafiros en el lugar de sus ojos. Hirnir no tenía dudas sobre quién era este hombre, el famoso Satoru, un lanzador mágico de un poder increíble, tal vez incluso a la par de Fluder. Sus ojos continuaron recorriendo el grupo hasta que finalmente se posaron en los dos enigmas rubios. Dos chicas jóvenes, seguramente ambas más jóvenes que él. La mayor tenía ojos verdes y vestía un elegante vestido verde que hacía juego con ellos por completo. Su cabello estaba arreglado en un estilo de taladro. La más joven tenía ojos celestes y vestía un vestido similar al de la mayor. Solo un azul claro en su caso. Su cabello caía por su espalda con elegancia. Les dedicó una de sus perfectas sonrisas. La mayor se sonrojó un poco al encontrarse con su mirada mientras la otra permanecía pasiva. Su pequeña y elegante sonrisa no vaciló ni por un momento. Finalmente, el grupo se paró frente a las escaleras que conducían a su trono. Las dos chicas hicieron una reverencia hacia él. El elegante movimiento los identificó inmediatamente como nobles de nacimiento para él. Los dos guerreros se inclinaron ante él con respeto, mientras que el lanzador de magia enmascarado se limitó a una pequeña pero respetuosa inclinación de cabeza. Les doy la bienvenida, mis más honorables invitados. Es un placer conocerlos finalmente a todos. Les agradezco por responder positivamente a mi repentina invitación, dijo el emperador en su tono más cordial. Le agradecemos la invitación, Su Majestad. Como probablemente ya sepa, mi nombre es Satoru. Es un honor conocer al estimado emperador, respondió el lanzador de magia. Tenía una poderosa voz profunda, casi parecía gritar respeto. El emperador asintió antes de redirigir su mirada al resto del grupo. Sí, escuché muchas historias sobre ti y tu increíble habilidad con la magia. Como gobernante de un imperio donde la magia es una de las artes más apreciadas, es un honor conocerte finalmente. Saludó al hombre antes de detenerse un momento. ¿Y quiénes podrían ser tus compañeros?, preguntó. Este es uno de los puntos más focales de toda su conversación esta noche. Una vez que comprenda con quién está hablando, podría formular un plan. La etiqueta exigía que la persona más importante comenzara a presentarse primero. Si el hombre alto de cabello castaño fuera realmente Gafef Stronov, sería dicha persona. Para su sorpresa, en lugar del hombre alto, quien se adelantó fue la chica rubia más joven. Él arqueó una ceja sorprendido cuando sus ojos se centraron en ella. Saludos, Su Alteza. Mi nombre es Rainer Teire Chardelon Rilevaiself, la hija menor del rey Ramposai y tercera princesa del reino de Reestice. Es un honor conocerlo. Se presentó, sorprendiendo no solo a Hirnir sino incluso a otros nobles en la sala que se quedaron boquiabiertos. El emperador se limitó a abrir ligeramente la boca. Mientras tanto, su cerebro iba a toda marcha. Esto no era bueno, nada bueno, para sus planes. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Se descubrió su plan? Pero eso debería haber sido imposible. ¿Cuál es su relación con este lanzador de magia? ¿Y por qué diablos no sabía nada acerca de que ellos tenían un vínculo en primer lugar? Mientras trataba de poner orden en su mente, la otra chica dio un paso adelante. Saludo a Su Majestad, mi nombre es la Yusalva Indalea Indra, única hija y única heredera del marqués Indra. Me honra con su invitación. Cuando la niña dijo que Hirnir sintió una migraña en su cabeza signo de exclamación abierta, no hay forma de que este sea un caso. Primero la princesa y luego este importante noble. ¿Qué quiere obtener la familia Indra de esto? ¿Están simplemente haciendo una declaración? ¿O están tramando algo más? Antes de que pudiera hablar, el hombre de cabello castaño dio un paso adelante. Saludos, emperador Hirnir Farlor del Nix. Soy el capitán guerrero, comandante de la tropa guerrera del reino de Reestice, Gafef Stronov. Agradezco la invitación y en lugar de mi rey Ramposai, lo felicito por tu ascensión al trono. Olvida la migraña, esto fue una pesadilla. Para el emperador, casi se sentía como si alguien estuviera golpeando su cabeza contra una pared repetidamente. El último miembro del grupo dio un paso adelante. Es un honor conocerlo,
Su Majestad. Mi nombre es Brain Unglaus. Es posible que haya escuchado mi nombre en el pasado como un espadachín consumado. Me siento honrado de recibir su invitación a este evento. Cuando el miembro final se presentó, Hirnib tuvo que reprimir el impulso de llevar ambas manos a su rostro y cubrirlo. No había otra explicación. Todo esto fue una trampa gigante para atraerlo. Signo de interrogación abierta. ¿Pero cómo lo supieron? ¿Cómo pudieron haber descubierto mis planes? ¿Hay un traidor en mi círculo íntimo? Muy pocos sabían de esto y aún así. En ese momento apareció una línea recta entre los puntos. No puede ser. ¿Todo esto fue orquestado? La visita al Imperio, el ocultamiento del vínculo entre este lanzador de magia y la facción real. Solo para atraerme y atraparme, pero, ¿qué logrará esto? ¿Cuál es el objetivo final de este movimiento? Mientras su tren de pensamientos partía en todas direcciones, tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo, el silencio descendió en la habitación. ¿Su Alteza?, preguntó uno de los ministros sentados a su lado. Su tono no era amenazante o alto de ninguna manera, pero casi hizo que el emperador saltara de su trono. De todos modos, seguramente logró traer su mente de vuelta a la realidad. Y ya veo, debo admitir. No esperaba invitados tan estimados hoy. Estoy agradecido de que todos ustedes pudieran venir aquí a conocerme, dijo, tratando con todas sus fuerzas de no exponer su inquietud interna. Al ver que nadie dijo nada, continuó. Tal vez sería mejor seguir discutiendo asuntos alrededor de una mesa de comedor. ¿Qué dices?, preguntó tratando de salvar su fachada tanto como fuera posible. Sí, pero antes de eso, permíteme presentarte una muestra de amistad de mi parte, dijo el lanzador de magia mientras su mano desaparecía por un instante dentro de su túnica antes de sacar una pequeña caja decorada. Inmediatamente, un sirviente lo tomó de sus manos y procedió a llevarlo ante el emperador. Signo de interrogación abierta. ¿Es esto una trampa? ¿O algo peligroso? Es un procedimiento estándar escanear mágicamente este tipo de cosas. Pero aún así, no abrirlo sería increíblemente grosero. Escanearlo antes de abrirlo aún más. Maldita sea, estoy atrapado, gritó el emperador dentro de su cabeza mientras aceptaba el regalo. Se armó de valor antes de finalmente decidir abrirlo. La caja era pequeña y tenía tallas doradas a su alrededor. Seguramente un empaque digno de un emperador. Pero, ¿qué podría contener la caja?, él se preguntó. Finalmente, decidió abrirlo solo para ser recibido por un anillo hecho de lo que parecía ser piedra blanca. Incrustada en ella estaba la roca más extraña que jamás había visto. Su color cambiaba continuamente, de rojo a amarillo a azul y luego rojo nuevamente. Seguramente fue fascinante. El anillo es un objeto mágico, Su Alteza, dijo el lanzador de magia conocido como Satoru. Esa poderosa voz inmediatamente atrajo toda la atención de la habitación hacia él. El que lo usa se vuelve inmune a todos los hechizos del tercer nivel e inferiores. Él explicó. Toda la sala se quedó sin aliento y algunos incluso gritaron algo, pero al emperador no podía importarle menos. Lo único que le importaba era cómo este hombre podía regalar un artículo que sería considerado un tesoro nacional de esa manera y llamarlo una muestra de amistad. Probablemente podrías comprar una tierra y un título vendiendo este anillo y él simplemente lo regaló como si nada. Solo, ¿quién diablos eres, Satoru?, pensó mientras su mirada ahora estaba completamente enfocada en dicho lanzador de magia. Punto de vista de Laius, la joven noble no sabía qué pensar del niño emperador. Ciertamente se veía encantador. No podía negarlo incluso si no estaba interesada en el amor en primer lugar. Pero aún así, había algo inquietante en sus ojos. Como los miraba a todos como si estuviera analizando un trozo de carne deliciosa. No es que el emperador fuera un mal actor. Estaba bastante segura de que si no hubiera estado al lado de René durante un año, nunca habría notado la intención detrás de la mirada del emperador. Ya había visto esa misma mirada en los ojos de su princesa muchas veces antes. Después de todo, incluso si los dos diferían en la intención detrás de la mirada, René observó principalmente, con estoicismo, todo lo que sucedía a su alrededor y no preocupaba a Satoru. Por otro lado, el emperador usó emociones falsas para ocultar las maquinaciones en su cabeza. O, al menos, así lo veía Laius con su limitada experiencia. Su análisis se detuvo tan pronto como los sirvientes trajeron los primeros platos de la noche. Se quedó un poco boquiabierta ante la gran cantidad de comida que trajeron. No había forma de que pudieran comer todo eso. Ella estaba, por supuesto, acostumbrada a las cenas y fiestas lujosas y extravagantes de la nobleza, pero en todas esas ocasiones había al menos 50, si no más, personas asistiendo al evento. Por el momento, apenas había 20 personas en toda la sala y casi la mitad de ellos eran guardias. Signo de interrogación abierta. ¿Está tratando de presumir? ¿Hacer un punto? Deambuló mientras lanzaba una mirada rápida al emperador.
que no parecía preocupado por los acontecimientos actuales. Cuando los sirvientes terminaron su trabajo y sirvieron un poco de vino en las copas de cristal de todos los asistentes, el emperador se puso de pie, atrayendo toda la atención a su alrededor. Un brindis, mis más nobles amigos, por la visita del prestigioso lanzador de magia Satoru y sus inesperados compañeros, dijo el joven con su habitual sonrisa amable. Que su visita sea larga. Los otros nobles respondieron, mientras todos en la sala bebían su vino, excepto Reinier y Laius, quienes se limitaron a sorber el vino como debe hacerlo una verdadera dama noble, y Satoru, quien ni siquiera tocó su copa por razones obvias. Cuando comenzó la fiesta, todos trajeron comida a sus platos y comenzaron a comer. Todos excepto Satoru, que ni siquiera se movió de su lugar, su máscara todavía cubría su rostro. Laius vio que algunos nobles del imperio lo miraban, pero no dijo nada, solo ignoró su comportamiento. Señor Satoru, ¿hay algo que no sea de su agrado? ¿Podemos arreglar que traigan otros platos?, preguntó el emperador, finalmente reconociendo la falta de acción de Satoru hacia la comida. No quiero faltarle el respeto, Su Alteza. La comida que ha preparado ciertamente se ve deliciosa, pero desafortunadamente es una regla estricta de la Orden de Lanzadores de Magia a la que pertenezco, que no podemos quitarnos nuestras máscaras encantadas o de lo contrario se nos prohibirá usar magia nunca más, explicó el lanzador de magia enmascarado con una pequeña reverencia hacia el emperador, quien solo sonrió amablemente. Ja, ¿es así? Una orden muy estricta a la que perteneces entonces. Ciertamente espero que no te importe que nos complazcamos con esta comida entonces. El emperador respondió, sin parecer ofendido por la explicación de Satoru. Por supuesto que no, Su Majestad. Estoy en posesión de elementos mágicos que evitan la inanición en su mayor parte. Rara vez necesito comer en estos días. Satoru continuó, la sonrisa del emperador solo se ensanchó. Ah, las maravillas de la magia. No me importaría tener tales artículos en mi poder. Solo los dioses saben cuánto disfrutaría tener un poco más de tiempo libre, dijo el chico, mientras los nobles se reían de su broma. Laius notó que Satoru se reía un poco antes de que todos reanudaran su ocupación anterior. El silencio no duró mucho cuando la puerta se abrió y un hombre muy viejo, vestido con una túnica, entró en la habitación. Su barba blanca como la nieve que fluye por la parte delantera de su cuerpo. Discúlpeme por la larga espera, Su Majestad. El experimento tomó más tiempo de lo que anticipé inicialmente. El hombre habló con una voz profunda pero tranquilizadora. Rápidamente miró al grupo de invitados antes de caminar lentamente hacia la mesa y sentarse junto al emperador. En ese momento el emperador aplaudió y se llevaron todos los platos. Mientras esperamos la próxima ronda, ¿puedo finalmente presentarles a mi pequeña corte ya que finalmente están todos aquí? Al ver que nadie respondía, continuó. Este anciano aquí es bastante famoso. Es posible que hayas oído hablar de él. Fruder Parodine, el único humano conocido que usa el 6º nivel de magia, presentó al emperador, ya que el hombre ni siquiera reconoció su existencia y procedió a llenar su plato con comida. Este hombre encantador a mi lado es Lone Vermilion, mi secretario personal y escriba. El emperador presentó al joven rubio que estaba a su lado, quien luego les hizo una elegante reverencia. Es un honor conocerlos a todos, estimados invitados, dijo en un tono tranquilo y agradable. El siguiente en presentarse fue el noble que se sentó al lado del chico. Probablemente era el mayor en la sala aparte del propio Fruder. Soy el duque Astarin Tsuerot, actualmente sirviendo como ministro de finanzas de Su Majestad desde la desafortunada desaparición del anterior. Es un placer conocerlos a todos, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia Renner. ¿Una declaración silenciosa para mostrar lo que piensa de nosotros? ¿O una simple forma de respeto hacia la persona más importante entre los invitados? No puedo decirlo, pero necesito prestar más atención. Como dijo Renner, pensó Laius. Soy el conde Laven Nemote, actual ministro del Interior. Es un honor conocerlo, dijo el gordo de mediana edad sentado junto a Fruder. Saludos, soy el conde Alphonse Runegrave, embajador del Imperio y primo materno de Su Majestad, dijo el último de ellos, y, fiel a sus palabras, Laius pudo ver claramente un parecido entre los dos primos. Tenían los mismos pómulos y un tono similar de cabello rubio. Ahora que finalmente nos conocemos, sugeriría disfrutar del plato principal de la cena, un jabalí asado del bosque del reino de los elfos. Sonidos de sorpresa vinieron de todos los nobles ante la declaración del emperador. Laius misma estaba sorprendida. Después de todo, se decía que el bosque del reino de los elfos albergaba a los animales más grandes y grandes de todo el continente. Algunos incluso creían que al comer esos animales podrías vivir tanto como un elfo. Al traer una comida tan exótica a la mesa, el emperador estaba declarando claramente su poder y superioridad contra el reino. Pero, ¿cuál era el propósito de todo esto? ¿Simplemente deseaba afirmar su dominio o estaba tratando de impresionar a alguien?
Laius ya no sabía qué pensar. Punto de vista de Hirenib, puede que la velada no haya comenzado de la mejor manera para el joven emperador, pero finalmente se sintió a gusto. Después de superar la conmoción inicial en la sala del trono, su plan finalmente estaba saliendo como esperaba. Una vez que llegó el plato principal, que consistía en un jabalí gigante que ocupaba casi la mitad de la mesa de largo, el emperador procedió a pasar a la conversación principal que esperaba tener esa noche. Entonces, Sir Satoru, ¿qué piensa de nuestra capital hasta ahora?, preguntó cortésmente, pero tratando de poner algo de curiosidad en su tono. La respuesta le daría una buena comprensión de la persona con la que estaba hablando. Respondería usando su ingenio para transmitir un mensaje a través de sus palabras o simplemente expresaría una vaga opinión. El emperador dudaba que fuera esto último. El hombre que tenía delante era demasiado inteligente para comportarse como un tonto. La ciudad. Seguramente es una mirada refrescante después de pasar un año entero en la capital de Restife. Encuentro la arquitectura muy de mi agrado y las calles están muy limpias en comparación con algunas otras que vi. La profunda voz del lanzador de magia respondió. El emperador sonrió internamente. Efectivamente fue una buena idea tenerlos todos limpios para este evento, pensó, no sintiéndose tan mal como antes por el dinero que tenía que gastar en eso, sabiendo bien que en un mes estarían tan sucios como antes. Ordenó su limpieza. Incluso visité la Academia de Magia Imperial ayer. Desafortunadamente, se me negó una visita debido a la política de la Academia de Magia, pero la amable recepcionista se ofreció a llevarme caso a sus superiores para ver si se podía arreglar algo. El lanzador de magia gigante continuó. El emperador no perdió su sonrisa, pero se aseguró de mirar a Fuder por un momento. El viejo lanzador de magia pareció entender los deseos de su emperador y asintió levemente, un movimiento perdido para la mayoría de las personas en la sala, pero algo que el emperador reconoció de inmediato como una respuesta positiva. Satisfecho, el joven volvió a centrar su atención en el lanzador de magia enmascarado. En general, la ciudad es bastante animada y un buen lugar para vivir. El lanzador de magia continuó, pero luego pareció detenerse por un momento. Lo único que encontré un poco inquietante fue cuánto se sigue practicando la práctica de la esclavitud en un país avanzado como este. Una pena si me preguntas. Incluso el reino de Restife está perdiendo prácticas y solo hay unos pocos mercados donde la venta de esclavos es aceptable. Esas palabras causaron una reacción en la sala ya que la mayoría de los nobles fijaron sus ojos en él, pero solo unos pocos hicieron saber su disgusto a través de su mirada. Sería aconsejable respetar las tradiciones de los demás al visitar un país que no es el suyo, ¿no cree, señor Satoru?, dijo el duque Starvintsuerot en un tono helado, ganándose una mirada silenciosa del emperador que el duque probablemente ni siquiera notó mientras sus ojos estaban fijos en el lanzador de magia extranjero. Estoy seguro de que Sir Satoru no quiso ofenderse con su comentario. Yo mismo creo que ciertas leyes sobre la esclavitud están bastante desactualizadas y deberían renovarse para adaptarlas a los tiempos actuales. Interfirió el emperador, tratando de evitar que la situación se intensificara. El duque solo refunfuñó algo por lo bajo. Sin intención de ofender, por supuesto. La tierra de la que vengo simplemente frunce el ceño ante prácticas como la esclavitud. Es principalmente una diferencia cultural. Aún así, no pretendo decirle a su majestad cómo gobernar su imperio, explicó el lanzador de magia, haciendo que el resto de la habitación se relajara. Signo de interrogación abierta. ¿Qué juego estás jugando, lanzador de magia? Primero me arrullas con una sensación de seguridad solo para rasgar el piso debajo de mis pies en el momento más inesperado. ¿Me está probando? ¿Quiere ver cuánto se gana mi título? El niño emperador pensó molesto por el movimiento astuto del hombre frente a él. No es un tonto, pero sí un atrevido. Para probarme en mi propia casa. Pero dos pueden jugar ese juego. Y tengo muchas más cartas debajo de la mesa. Mientras el emperador reflexionaba sobre su próximo movimiento, una voz lo tomó por sorpresa. Era joven y dulce. Sus ojos inmediatamente se movieron del lanzador de magia al hablante, que se reveló como nada menos que la tercera princesa. De hecho, es como dijo Satoru. Nosotros, en el reino de Restife, nos damos cuenta de cuán por debajo de nosotros está esa práctica y estamos trabajando para erradicarla por completo de la existencia, posiblemente incluso prohibirla en nuestro suelo. ¿No es así, Laius?, dijo la princesa con su inocente tono infantil mientras el otro niño asentía vigorosamente. Toda la escena hizo que los nobles del imperio se rieran de su tono y comportamiento, como adultos que miran a un niño que desea montar un dragón. El único que no se rió fue el emperador, quien perdió la sonrisa y casi frunció el ceño directamente a la princesa. Pero la razón de ese cambio abrupto no fue causada por las palabras de la princesa sino por lo que acababa de hacer casi sin esfuerzo. Se burló de ellos y logró que se rieran del insulto que acababan de recibir, como tontos. Se dio cuenta mientras un sudor frío comenzaba a formarse en su cuello. No.
Ella es solo una niña. Nada que temer. Ella tiene algo de ingenio, pero eso no significa mucho sin el poder para usarlo. Se tranquilizó mentalmente. La conversación se reanudó sin más problemas durante 10 minutos más, hasta que trajeron el jabalí a medio comer. En ese momento, el emperador estaba lo más tenso posible. Sus ojos pasaban del lanzador de magia extranjero a la tercera princesa. Su mente estaba tratando de calmarlo, pero su parte más irracional no podía quitar esa sensación de inquietud que le invadió desde el momento en que la princesa habló. Tomando una respiración profunda, el emperador relajó sus músculos. Muy bien, entonces, lo haré. Terminaré con esta farsa de una vez por todas. Puede que no me vea tan digno, pero, al menos, me mostrará que esta princesa no es más que una niña ingeniosa, dijo mientras se obligaba a sí mismo a mirar a la princesa directamente con su mirada severa. Un movimiento audaz y directo. Podría resultar bastante vergonzoso para él verse así ante una princesa extranjera, pero el riesgo valía la pena en su mente. La princesa ni siquiera se inmutó por un momento bajo su dura mirada y simplemente inclinó la cabeza hacia un lado confundida y de una manera bastante linda, como un cachorro. Disculpe mi curiosidad, princesa, pero escuché un rumor sobre el príncipe heredero. Se dice que agredió a la hija de un noble menor y actualmente ella está embarazada de su hijo. Por supuesto, no me corresponde a mí juzgar a la corona, príncipe, pero me gustaría saber si el niño se convertiría en parte de la línea real. Desafortunadamente, no estoy muy seguro de cómo funcionan sus leyes con respecto a los herederos en asuntos tan delicados. Este era un asunto muy privado y solo la familia real y 6 grandes nobles estaban al tanto, por lo que podría considerarse un secreto nacional. Para un gobernante extranjero saber tal cosa sería ridículo y debería causar mucha angustia al receptor. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo reaccionarás? ¿Fingiendo ignorancia? ¿Negando? ¿Bajar tu orgullo y aceptar la vergüenza pública? Pensó mientras ignoraba las miradas que recibía de sus compatriotas, quienes no parecían nada complacidos con su osadía. Un sacrificio necesario, suspiró mentalmente, sin apartar los ojos de la princesa ni por un momento. Entonces sucedió lo único que no esperaba. La princesa le sonrió brillantemente. ¿Escuchó sobre eso, Su Majestad? Veo que le gustan sus chismes. Debe saber que a mí también me gusta participar en este pasatiempo. Somos muy similares, parece. No creería lo mucho que he aprendido sobre el imperio escuchando al Marqués Blues. Él siempre tiene las noticias más jugosas. La bajita rubia dijo con un tono inocente y cordial, como si estuviera discutiendo un asunto trivial. En respuesta, el emperador se puso en alerta máxima. Sus músculos se tensaron aún más que antes y algo de sudor comenzó a formarse en su rostro. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo sabe ella? ¿Que nuestro mejor espía está comprometido? ¿Qué es esto? De ninguna manera. Mientras su mente intentaba dar sentido a lo que acababa de escuchar, sus ojos se centraron en los de Renner, tratando de captar algo más. Algo que indicaría que ella era solo una niña hablando tonterías. Lo que encontró en cambio lo aterrorizó. Los ojos de la princesa estaban muertos. Completamente desprovisto de cualquier emoción, como un cuerpo muerto en movimiento. Miró fijamente ese abismo azul, incapaz de apartar la mirada de él como si se estuviera ahogando en él. Vio muchos tipos de ojos dirigidos a él en su vida. Unos llenos de malicia, otros de admiración, otros de ambición y muchos más, pero nunca, en su vida, ha visto una mirada semejante dirigida a él. No pudo leerlo. Ni siquiera podía imaginar qué demonios se escondía detrás de esa máscara en el rostro de la princesa. Sintió que sus manos comenzaban a temblar mientras se hundía aún más en ese abismo, y en un instante, esa locura de pesadilla terminó cuando la mirada de la princesa se dirigió a otra parte. En ese momento, todos los sonidos a su alrededor regresaron con toda su fuerza y soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sus manos aún temblaban debajo de la mesa, pero logró calmarlas. Ahora el sudor caía libremente de su rostro. Parece bastante rojo, Su Majestad. De hecho, hace bastante calor aquí dentro. Sería una buena idea abrir una ventana o dos, ¿no cree? La tercera princesa propuso. Sus ojos miraron una vez más su forma, enfocándose directamente en sus finos labios curvados en una sonrisa agradable, sin atreverse a ir más alto. El emperador sangriento sintió que las lágrimas estaban a punto de correr por su rostro cuando solo una palabra vino a su mente en ese momento. Monstruo. Punto de vista de Satoru. A fin de cuentas, la cena salió bastante bien en opinión de Satoru. Claro, el niño emperador parecía bastante nervioso al principio, pero no podía culpar al joven. Ser emperador debe haber sido muy estresante a esa edad. Después de todo, se pusieron muchas expectativas en él. El regalo que decidió darle no era nada especial en su opinión. Tenía un montón de esos anillos en su inventario, tanto de gacha como de gotas aleatorias.
serían útiles hasta el nivel 40 y luego se descartarían para siempre, ya que nadie usa hechizos de bajo nivel para atacar una vez que superan el nivel 50. Volviendo a la velada, agradeció el esfuerzo del emperador por hacer un banquete completo y exótico aunque él no pudiera tener nada de eso. Su opinión sobre el chico subió aún más cuando lo ayudó a calmar esa situación con el noble mayor. Si no intervenía, Satoru no estaba seguro de poder lidiar con él solo sin escalarlo a un incidente diplomático. Desafortunadamente, el emperador parecía tener algo en contra del príncipe heredero del reino de Reestice. No es que el lanzador de magia pudiera culparlo por ello. Después de todo, a él tampoco le gustaba en absoluto el príncipe engreído. Bueno, tal vez debería haberse abstenido de decir ciertas cosas tan públicamente frente a su hermana. El chico tenía suerte de que a Renner tampoco le agradara a su hermano, pero la mirada que le dirigió al emperador era completamente merecida. Como líder de una nación, debe aprender a callarse en ciertos asuntos. Pero aparte de ese pequeño incidente, la velada había sido bastante agradable y tanto Renner como Labius parecían disfrutar. Quién sabe, una amistad entre el emperador y la princesa puede ser posible. Ciertamente ayudaría a la relación de sus países. Veamos si es factible. El emperador puede conceder algunos favores a un amigo de un amigo después de todo. Ahora que lo pensaba, viendo la edad similar, también se podría arreglar un futuro enlace para vincular aún más a ambas naciones. Pero ese era un pensamiento para un futuro lejano. Todavía eran niños después de todo. El personaje más confuso de esa noche fue el famoso lanzador de magia, Fuder Paradine. No porque el hombre mismo tuviera algo extraño. Lo que más desconcertó a Satoru fue la presencia del hombre durante su reunión inicial en la sala del trono. Incluso si el hombre dijera lo contrario después, Satoru aún lo notó no muy lejos del emperador durante su reunión inicial. Claro, estaba usando un hechizo de invisibilidad para tratar de esconderse. De hecho, Satoru probablemente era el único capaz de verlo en la habitación, pero el incidente aún lo desconcertaba sin parar. ¿Me tenía miedo el emperador? Pero si ese es el caso, ¿por qué invitarme en primer lugar? Además, ¿por qué demonios ese viejo me miró fijamente todo el tiempo como un acosador espeluznante? Se preguntó a sí mismo bastante desconcertado por todo el asunto. Necesitará entender el motivo del hombre. Signo de interrogación abierta. Tal vez hablar con él podría darme una idea. Se preguntó, decidiendo dejar el asunto a un lado por ahora ya que no tenía ninguna pista que seguir. Cuando su grupo llegó a la posada en la que se hospedaban, se despidieron mutuamente antes de retirarse a sus propias habitaciones. Pero Satoru estaba seguro de que pronto recibiría otra visita de las dos chicas rubias para contarle un cuento antes de dormir una vez más. Suspiró. Bueno, veamos qué sigue, pensó, esperando con ansias el día siguiente. Mantente a salvo, hasta la próxima. Revisa, marca como favorito y sigue como mejor te parezca.